¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana en la República Argentina. Comenzamos una semana muy importante por lo que va a pasar en la Cámara Alta, por lo que va a pasar con la apertura de sesiones el próximo domingo y, repito, por lo que va a acontecer en la Cámara Alta en las próximas jornadas. Así que empiezo saludando a compañeras y compañeros. Primero ella, Carolina Ramos. ¿Cómo andamos, Ramos? ¿Cómo estás, Pato? Muy Buen bien. lunes, buena semana y una super semana, ¿no? Sí. En el Congreso, sobre todo en el Senado, donde vamos a tener triple sesión. En el día de mañana la preparatoria de elección de autoridades y jueves y viernes con temarios de proyectos de ley. Estamos ya en la recta final, Pato, del periodo extraordinario y un periodo extraordinario donde el gobierno puede llamarse más que satisfecho. Salvo el tema de financiamiento universitario que entró a último minuto, todo lo demás estaría siendo aprobado. Así que Milei va a poder cumplir su meta de abrir las sesiones ordinarias el día domingo con lo que va a denominar seguramente el Congreso más reformista de la historia. Todos los proyectos de ley enviados y sancionados por este Congreso. Bueno, estamos en un ratito con los detalles y con el tema autoridades. Porque, bueno, qué sé yo, hoy el presidente alterno es Abdala, ¿no? Exacto. Puntano. Habrá que ver si continúa o no. Enseguida le pregunto a ellos y a ellas por más datos. Señor Nicolás Gallardo, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenos días. Pato, Caro, buenos Sí. días. Si las personas que están viendo creen que no va a pasar más nada a partir de marzo, están equivocados. Digo porque ha sido un mes vertiginoso, como ha dicho Caro. Sin embargo, el objetivo del oficialismo es marcar la agenda, Sí. como ocurrió en el segundo semestre del año pasado, que la oposición marcaba impuso agenda. la agenda, un oficialismo sometido a la debilidad numérica que tenían ambas cámaras. La tónica va a cambiar. Esto Sí. no digo que implique No. votos asegurados, pero el gobierno intentando dar la vuelta en cuanto a la tónica y creyendo de que puede imponer una batería de proyectos realmente ambicioso, como dice Caro. Si te parece, en minutos, atención, Sí. porque va a ser una semana de transición en diputados, Sí. los diputados mirando justamente Diputados TV, pero, no obstante, creo que va a haber un movimiento especial porque lo que diga el presidente el domingo va a implicar la velocidad de discusiones aquí. Muy bien, de eso nos ocupamos en un rato. Ahora, 11 de la mañana, 3 minutos. Mañana hermosa, con sol. Dicen que se puede nublar y complicar a la tarde. Pero títulos, por favor, y seguimos. Actividad en la Cámara Alta. El Senado va a realizar la preparatoria el 24 de febrero, mañana, y 2 extraordinarias para tratar temas varios. Por ejemplo, el regreso de modernización laboral. Otro de los temas importantes, ley de glaciares. Eduardo Valdés, del peronismo de Capital, presentó un proyecto que propone un nuevo régimen de presupuestos mínimos. Sesiones ordinarias. Javier Milei inaugura el tercer ciclo de su mandato el próximo domingo. Expectativas, temas importantes y posibilidades, todo en un ratito. Ahí estamos, las características de lo que recién decíamos, el tiempo en Buenos Aires, alguna nube, un tono más grisáceo, pero repito, una jornada hasta acá, como la de ayer, impecable, con un sol soportable, una temperatura que anduvo por los 30 grados, así que sin objeciones. Vamos a un tema, antes de las primeras placas de Caro Ramos, que tienen que ver con algo que estuvimos hablando el viernes, que quiero consultarlos, porque se habla de lo que va a ser la gran ofensiva del oficialismo en varios tramos. Y es cierto que tiene mucho espacio, pero también es cierto, yo hacía este número, ¿no? 257 son los diputados. 100, 101, 102, 103 son la oposición dura, ¿no? Sí. Más o menos, Sí. digo, 100. Unión por la Patria, la izquierda, Exactamente, pero Natalia de la Sota. 101, 102. Digo, conclusión,
te quedan 156, 155 para que vos como oficialismo trabajes. De esos, desde el punto de vista del gobierno, tiene que juntar todavía 29 más para tener el quórum, porque el núcleo duro del oficialismo son 100 también. Necesitas 129. Es cierto que no tenés que ir a buscar los 55, 56 de la pecera. Tenés que ir a buscar a 29. Digo, no es un trabajo ímprobo, imposible, pero lo tenés que hacer y ahí te aparecen. Digo, son 12 en el PRO, son algunos radicales, son los provinciales. Digo, no es que tenés quórum propio, tenés que ir a buscar 29 más y eso a veces te cuesta un poco más, a veces te cuesta un poco menos. Pero está visto que siempre parte de ese núcleo que te dice te voy a apoyar, nunca ese apoyo es como los de los propios. No es lo que dicen tengo conducta y voto lo que me den. Te reclaman algo y me parece que hasta les sirve al PRO, al radicalismo, a los provinciales para encontrar cierto lugar en el mundo, ¿no? ¿Qué significa ser oficialista crítico? Y significa eso. Te apoyo, pero dame algo a cambio. Bueno, yo ¿no? creo que ahí creo que arranca este camino, ¿no? Porque el gobierno, el oficialismo, ha hecho bastante, si bien se dio en algunos aspectos, en especial con gobernadores, en algún momento el oficialismo va a tener que ceder en cuanto a que la oposición dialoguista o los aliados, francamente, del gobierno, también presenten sus proyectos. O que, por ejemplo, doy una situación ilustrativa. Ahora que está la ley de financiamiento universitario, es un tema que interesa a muchos de los aliados del gobierno. Sería extraño que el gobierno pueda imponer todo el tiempo su agenda y ceder en algunos artículos. No, es que haya proyectos propios de la oposición dialoguista. Yo creo que ahí veremos cuánto va a ser la amplitud de los libertarios. Tiene una necesidad y tiene un beneficio el gobierno. ¿Cuál es el beneficio? Bueno, que tiene 55 diputados para ir a buscar votos, pero necesita 29, digo, no es que... Y es un numerito. 29. Sí, son apoyos que hay que trabajar. Claro. En la reforma laboral los consiguieron. Y el dato saliente es que los consiguen también gracias a gobernadores que vienen del peronismo, ¿no? Totalmente, que ese fue un poco a ver, uno de los datos destacados que nos dejó la sesión del jueves, donde hubo bastante tela para cortar, es que hay varios gobernadores que quedan en la mira, en el caso de Jaldo, en el caso de Jalil, gobernadores que supieron integrar el bloque de Unión por la Patria y que ahora se despegan y terminan acompañando, ya sea con votos, con presencias, porque Jalín no dio quórum, pero no dio votos, pero dio quórum. Cada gobernador ahí hizo su propia coreografía, ¿no? Estuvo muy interesante el juego de los gobernadores. Córdoba mismo. Córdoba. Lo de Córdoba necesitamos un seminario tuyo de varios días para explicar todo lo que pasaba. Sí, te digo en que Córdoba, es ¿no? una... No andaban los micros de larga distancia, me dicen a mí. ¿Ah, sí? Es un aprendizaje constante con los cordobeses. Bueno, estaban de viaje los tres cordobeses que niegan cualquier tipo de negociación. Estaba ¿no? complicada la ruta, también me dicen. Sí. Yo nunca creo en eso. Yo me peleo con algunos que me dicen, no, porque la ruta... A ver, digo... Estaba complicada, No, bueno, la excusa de alguna manera que ponen es el paro, ¿no? Que no pudieron regresar, al menos en el caso de Torres y de Schiaretti, es que se les complicó por el paro. Pero bueno, ese es un capítulo aparte. Habría que, claro, los Uber no salen de la ciudad de Córdoba, ¿no? Claro, exactamente. Sí, en fin, dale. me refería a que los gobernadores, en definitiva, son el sostén de gobernabilidad de Javier Milei, ¿no? Sin los gobernadores no puede hacer nada, ni en diputados ni en el Senado. Por eso es que necesitan sí o sí buscar estos apoyos. Y quedó claro en la reforma laboral, 135 votos a favor tuvo este proyecto. Y a favor del Ejecutivo actual, digamos que uno encuentra una posibilidad de diálogo entre el gobierno de Balcarce 50 y las provincias con gobernadores que están a la deriva de conducciones nacionales como nunca antes. Antes había un peronismo fuerte que en algún modo te podía cobijar, había lazos que vinculaban a senadores, pero a diputados, había relaciones históricas que hoy no están. Entonces, bueno, obviamente, hoy, como nunca, no hay conducción en el radicalismo, conducción en el PRO, conducción en el peronismo. Están al albur de los que puedan hacer cada uno de ellos los gobernadores. Sí, y con la particularidad de, por ejemplo, en el caso de Sáenz de Salta, permanentemente marcando que la conducción nacional, que sigue en manos de Cristina Kirchner, quiere manejar a dedo los partidos provinciales, ¿no? Entonces, bueno, hay cortocircuitos que veremos
si terminan de detonar, mañana puede haber un caso importante en el Senado, lo hablábamos con Nico fuera del aire, con la separación de algunos senadores del interbloque popular, que es el que preside Mayans, que en definitiva se terminen escindiendo y formando un bloque propio, ¿no? Son esquirlas de lo que dejó el debate de la reforma laboral. Bueno, en un ratito está el señor Gallardo con todo eso. Tenemos el tema autoridades. Caro Ramos, a ver, ¿por dónde empezamos? Vamos a lo que va a ser la semana en el Senado, ¿no? Porque, bueno, la semana pasada tuvimos el plato fuerte con la sesión de reforma laboral en diputados, pero esta semana toda la atención se la va a llevar el Senado en la recta final de las sesiones extraordinarias. Y lo decíamos, Pato, 3 sesiones previstas para esta semana. La primera va a ser mañana al mediodía, 12 horas, ya está convocada, es por reglamento, tienen que ser en esta fecha, sesión preparatoria de elección de autoridades. Y se eligen varias autoridades, más de las que incluí en la placa, pero principalmente, Pato, la atención está puesta en la presidencia provisional, que es el segundo escalón de la línea sucesoria después del vicepresidente. Es decir, viene Javier Milei, Victoria Villarruel y luego el presidente provisional. Ese cargo lo ocupa hasta el momento Bartolomé Abdala, que es un Alguna senador... vez Ramón Puerta llegó a presidente con ese cargo. Bueno. Abdala fue, Claro. hizo uso de la presidencia algunas horas. Claro, sí, es hace cierto. poco tiempo, Es digo. cierto. Es un cargo que, en cierto por modo, supuesto. él ya puede decir que fue presidente porque hubo viaje de Fue, Javier por Milei al supuesto. exterior y de Victoria Villarruel, Sí, que sí, estuvo en sí, España. Sí. Bueno, está el caso, también creo que la doctora Abdala, la senadora por Santiago también, del Estero, claro. también en algún momento Sí, ejerció. también. Sí. Lo que pasa es que, bueno, este cargo está envuelto en todo lo que es la interna oficialista. sí, totalmente. Claro, exactamente. Abdala es un senador que viene de conducir en su momento, hace muchos años, el PRO en San Luis. Es uno de los pocos senadores que tenía, digamos, actividad política previa. Lo que pasa es que, bueno, ahora que el bloque libertario está más engrosado, bueno, surgieron especulaciones respecto de que este lugar lo pueda ocupar alguien más fiel a Karina Milei, ¿no? Se habló en su momento del caso de Nadia Márquez, etcétera. Veremos cómo se resuelve. Estas son horas de pura rosca respecto de este tema. Del lado de Abdala me dicen que está manteniendo un perfil bajo. Sí. Que Yo no, quise hablar con él este fin de semana, nada. no Sí. quiere, mientras menos se hable mejor, Sí, esa sí, es sí. un poco la consigna, pero que él está tranquilo y que cree que tiene chances de reelegir. Un hombre que además quiere ser en la interna puntana, quiere ser gobernador Exacto. en el año 2027, Exacto, efectivamente. Claro, lo cual, si esto se confirma, inevitablemente es un guiño a no romper la relación, si es que queda alguna, ¿no? Con Victoria Villarruel. Exacto. Entiendo, ¿no? Porque, Puede ser, sí, puede ser leído de esa forma. Porque si Abdala se va e ingresa cualquier libertario puro a ese lugar, Villarruel no tendría ningún tipo de alfil como para poder sentarse en la mesa chica parlamentaria, al menos Va a en ser el una Senado. intervención de Karina Milei en el Senado directamente, ¿no? Si pasa eso. Pero bueno, por el momento no está confirmado, veremos qué pasa mañana. También en cuanto a los movimientos en los bloques, hay una situación con Luis Juez que parece ser que se pasó al bloque de La Libertad Avanza, él no lo blanquea, pero está ahí en veremos el tema. Pero bueno, en definitiva, Pato, siguiendo con las autoridades. Vicepresidente está actualmente vacante, veremos quién queda en ese lugar. Viceprimero es Carolina Lozada de la UCR y vicesegunda Alejandra Vigo, que no creo que renueve ahí porque es un bloque de apenas 2 senadores, ella con Camagüey Espínola, difícil que quede, pero bueno, vamos a ver qué pasa mañana en esta preparatoria. Me interesa ir a la siguiente sesión, que es la del día jueves, a las 11 horas, con 3 temas importantes para el gobierno, sobre todo los 2 primeros, ¿no? Ley Penal Juvenil, más conocido como baja de edad de imputabilidad de los 14 años. Recordemos todo el devenir de este proyecto, cuando el gobierno pedía originalmente 13 años, todas las negociaciones que hubo en el medio, el caso de Jeremías Monzón en Santa Fe que termina detonando este debate. Bueno, finalmente parece ser que el gobierno se va a alzar con esta ley, que además la va a volver a mostrar a Patricia Bullrich como una ganadora, ¿no? Claro.
Bullrich impulsó este tema siendo ministra de Seguridad y ahora busca ser la cara visible de esto que ellos consideran un triunfo. Esto tiene aprobación de diputados. Claro, sí, ya fue aprobado en diputados. Recordás la sesión de hace 2 semanas, si no me equivoco. Sí. Que perdóname, una sola cosa, Caro. Son 2 gestos de pragmatismo político que me parecen entendibles y rápidos. ¿Qué pasó con Ley Penal Juvenil? El gobierno quería 13, vio que los aliados decían 14, 14 rápido. Más o menos con lo que pasó con el 44. Che, el 44 tiene mucha crítica, sacamos el 44. A eso pero, pero hay algo más, que me parece conceptualmente más fuerte, que si el gobierno respetara esta tónica con los aliados, esa ley de la Ley Penal Juvenil tiene financiamiento, y un financiamiento generoso en pos de mejorar la infraestructura, los programas de reinserción. ¿Qué quiero decir con esto? El gobierno pasó hasta hace poco tiempo en otros temas como el de discapacidad o jubilaciones de decir que no hay presupuesto a que lo hay. Digo, ¿y qué logró? A priori que se apruebe. Entonces conceptualmente me parece mucho más fuerte, porque después habrá especialistas que dirán 13, 15, no sé cuál será la edad más correcta de la imputabilidad, pero el gobierno ingresó recursos en esta ley. Sí, la diferencia respecto de cuando esto se discutió el año pasado es que el año pasado no había ley de presupuesto directamente, veníamos de prórroga tras prórroga. Ahora que sí tenemos presupuesto sancionado es que por eso pueden plasmar partidas en el proyecto, lo mismo que con universidades. Igualmente aclaremos que para la oposición es totalmente insuficiente. 15 millones de dólares te alcanza para algunos metros cuadrados. Sí, exactamente. Pero bueno, es cierto lo que dice Nico, una concesión que hicieron también a la oposición. Otro de los temas de la sesión del día jueves va a ser la ley de glaciares. Hoy lo escuchaba por radio el gobernador Jalil, que es uno de los que más se está moviendo este tema. Te agrego, Pato, hay un grupo de diputados que viajaron a Mendoza en el día de hoy para mantener reuniones también por este tema, interiorizarse, porque es un proyecto muy técnico también, que busca de alguna manera devolverle a las provincias la potestad sobre el manejo de los glaciares y de la actividad minera, ¿no? Y finalmente el pliego de un ex habitante de esta casa, Fernando Iglesias, como embajador ante la Unión Europea. Esos van a ser los 3 temas del jueves. Y al día siguiente vamos a dormir poquitas horas, nos volvemos a levantar, volvemos al Senado. O no dormimos, exactamente. Y acá el plato fuerte, ¿no? El viernes a las 11 horas otra vez se discute la reforma laboral. ¿Qué va a pasar, Pato? Vos mencionabas el artículo 44 que se transformó en el eje de la disputa en diputados, ¿no? En diputados se eliminó este artículo, el gobierno de alguna manera cedió para evitar perder en el recinto, porque la oposición estaba, y los propios aliados estaban dispuestos a voltearle este tema en el recinto. Lo terminan eliminando. Es la única modificación que tiene el proyecto. Y esto para mí fue el gran logro del gobierno. Totalmente, porque que no le modificaran otros temas. El FAL, por ejemplo. Se sostuvo el FAL, se sostuvo la derogación de estatuto. Es decir, que la única modificación haya sido la eliminación de este artículo para el gobierno es un golazo, ¿no? Por decirlo de manera coloquial. Había diputadas de la coalición cívica muy incómodas con esto, diciendo nos sentar entreteniendo con el tema de las licencias y las otras cosas pasan, efectivamente. Bueno, pasaron. Vuelve al Senado, ahí Patricia Bullrich saca un dictamen expreso el día viernes, en cuestión de horas. Esto se aprobó en diputados, 2 de la mañana... 8 de la mañana ingresa al Senado el expediente y 10 de la mañana se está dictaminando. Nunca he visto semejante apuro, ¿no? Pero bueno, ya está el dictamen listo y lo que va a hacer es, obviamente, aceptar la modificación de diputados, o sea que la reforma laboral va a salir sin el artículo de las licencias médicas. Y el otro tema de la sesión del día viernes va a ser el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que ya en diputados fue aprobado con una mayoría importante. Creo que alrededor de 230 votos tuvo este tema, porque hubo varios de Unión por la Patria que acompañaron este tema. Así que sesión importante el día viernes. Veremos qué hace la CGT, ¿no? Respecto de medidas de fuerza para seguir insistiendo. Creo que no, por lo no he pronto escuchado... no hay anuncios. Hay reuniones entre hoy y mañana para definirlo. De acuerdo a lo que he podido hablar con algunos sindicalistas, 2 paros generales en una semana es inviable, más teniendo en cuenta que a priori, más allá de las consideraciones negativas que pueda tener el proyecto,
a priori es una formalidad lo que ocurriría el viernes. Sí, porque la ley ya está sancionada. Sí. Lo que tiene que hacer el Senado es aceptar o rechazar. La ley ya está sancionada. Sí habrá marcha, eso está confirmado. Movimiento de izquierda, sectores más combativos de los gremios vinculados con la CTA. Eso sí, va a haber otra jornada de marcha. Exacto. Y lo último, antes de irnos, bueno, antes de irnos al corte, ¿no? Sí. El domingo, obviamente, apertura de sesiones. A ver, falta la convocatoria oficial, pero ya trascendió, Pato, que va a ser en horario nocturno. Claro, el año pasado como también. Viene sucediendo con Javier Milei, ¿no? Recordemos que antes de Javier Milei esto sucedía al mediodía, pero el presidente quiere imponerle también su impronta, tener algún tipo de impacto en los medios en el horario nocturno. Se estima que va a estar hablando alrededor de las 21 horas, eso es lo que ha trascendido. Y obviamente, como decía, con casi todo el temario de extraordinarias aprobado, claramente esto le permite a Milei entrar de manera triunfal a la Asamblea Legislativa, con un Congreso mucho más afín. Lejos quedaron los tiempos en que Milei hablaba de nido de ratas u otro tipo de calificativos. La verdad es que ahora el Congreso le está respondiendo a Milei. Después de la elección pudieron aumentar su bloque legislativo y con ayuda de aliados están pudiendo llevar adelante las reformas. ¿Qué va a decir Milei el domingo? Y con esto cierro. No, tranqui. Repaso de lo que sucedió, obviamente celebrando el resultado de las extraordinarias y lo que viene. Este año vamos a tener debates importantísimos. Código Penal es uno de los temas que se va a discutir en el año ordinario. Reforma tributaria, ojo con esto porque ahí veremos si vuelve el tema ganancias que se eliminó de la reforma laboral. Y otro tema va a ser el del financiamiento universitario, que ya está el proyecto con estado parlamentario en el Congreso. Esos son de mínima 3 temas. Hoy trascendió que van a enviar una nueva ley de inteligencia también, en línea con el DNU que habían emitido el 1 de enero. O sea, temas va a haber. Y la estrategia un poco del gobierno es esa, inundar la agenda de temas propios, no dar lugar a otros temas que pueda imponer la oposición. Sí, sí. Bueno, la verdad, ahí estamos. El gran cambio, me parece número más, número menos, es que desde octubre del año pasado hasta acá, esencialmente el oficialismo pudo triplicar su presencia en las 2 cámaras. Tenía 6 o 7 senadores, tiene más de 20. Tenía 30 y pico de diputados, tiene casi 100. Esto es consecuencia de buenas elecciones y de también de agregar gente que estaba en tránsito del PRO a la Libertad Avanza y que hoy se han vestido de violeta. Política, pero eso es lo que pasa. Lo digo en voz baja, y de hacer política. No, claro, exactamente. Porque todavía sigue habiendo choques tectónicos en el gobierno en torno a este tema. Si bien ha habido triunfos de quienes entienden de que hay que avasallar en el sentido de vamos por todo, pero en cierto modo hubo, de todas formas, un triunfo del sector dialoguista que ha hecho de que tenga gobernadores peronistas a favor, que se peleen con los sectores internos. Esa estrategia, a ver, todos buscan esa distribución de la oposición, esa repartición, desde Martín Menem hasta Santiago Caputo, pero entiendo de que se ha logrado tejer esas ideas de ir fraccionando a tal punto de que cuántos bloques tenemos que hablar en diputados. Decenas, o sea, uno cuando entra a diputados y ve que hay 15 bloques, no sé cuántos hay, es justamente lo que el gobierno ha buscado. Ahí estamos, esto es Orden del Día, estamos con Carlos Ramos, estamos con el señor Gallardo, pausa, ya seguimos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso?
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley.
Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Bueno, estamos en orden del día, estamos con Caro Ramos, estamos con el señor Gallardo y vamos a una nota con un diputado de La Libertad Avanza, presentación y estamos, a ver. Bueno, ahí está el diputado Almirón, hombre de la provincia de Corrientes. Diputado, buenos días. Consulta. Hay apertura de ordinarias el próximo domingo. Recién compañeras y compañeros míos estaban mencionando lo que puede ser la agenda de este 2026 y mencionaban Código Penal, reforma impositiva, está el tema del financiamiento universitario. ¿Usted cree que van a ir por ahí los temas? ¿Tienen algo en lo particular ustedes como partido para impulsar para el 2026 en ordinarias o no, diputado? Sí, bueno, el desafío de avanzar sobre la reforma del Código Penal es un proyecto del espacio de hace bastante tiempo. Creo que no nos dieron los tiempos para incluirlo extraordinaria, pero sin lugar a dudas es lo que viene. Y en materia fiscal creo que también el primer paso era la reforma laboral y obviamente lo que viene es la reforma fiscal. Así que me parece que son temas que los argentinos lo tienen muy incorporado en la agenda y que indudablemente van a ser temas centrales para el debate en el Congreso de la Nación. Y una consulta, usted fue miembro informante en el tema de la modernización laboral. La pregunta es, ¿cómo es el diálogo con los provinciales, con el PRO, con el radicalismo? Digo, ¿piden mucho como oposición? ¿Son sencillos porque piden poco? Pero ¿cómo es esa interacción ahora, donde ustedes son la primera minoría, pero todavía le faltan 29 para poder votar o inclinar alguna sanción en el momento de los votos? Sí, la verdad es un tema que lo maneja el presidente de la Cámara y el presidente de bloque. Los consensos y el trabajo de las comisiones siempre estuvo articulado al trabajo de labor parlamentaria que realiza, en el caso de La Libertad Avanza, el doctor Gabriel Bornoroni, que no solamente ha hecho un buen trabajo en esta comisión, sino en los tres dictámenes, Mercosur y la reforma el nuevo régimen penal juvenil, y tuvo una participación activa y han logrado consensos importantes con los bloques que bien mencionaba, digamos, y acá ha habido mucho de diálogo con el bloque PRO, con los radicales, con el gobierno, con los distintos gobiernos provinciales. El ministro del Interior ha salido a recorrer cada una de las provincias en función justamente de esta construcción colectiva, de entender de que
que al país lo sacamos entre todos adelante o no lo saca nadie, digamos. Entonces me parece que en ese sentido hubo un trabajo importante en materia de generación de consensos, y en esto tiene mucho que ver el presidente de la Cámara también, que el otro día en momentos difíciles mostró la templanza y la conducción de una sesión que planteaba métodos poco institucionales para resolver un debate. ¿Qué tal, diputado? Carolina Ramos lo saluda. Bueno, usted habló de generación de consenso. Estaba repasando un poco cómo se dio todo este proceso de debate de reforma laboral. Tema sindical, no se pudo avanzar con límites a las cajas sindicales. Tema impuesto a las ganancias, no se pudo rebajar para las empresas porque hubo un reclamo de las provincias. No pudieron avanzar con el tema de licencias por enfermedad. Digo, todas estas cuestiones que tuvieron que ceder en el camino, ¿qué evaluación hace respecto de eso? Y si en definitiva es el proyecto que ustedes hubiesen deseado, si van a insistir con estos temas que quedaron en el camino, es decir, ¿qué balance hace de estos puntos que han quedado en el camino? Bueno, creo que, a ver, en primer lugar yo miraría el vaso medio lleno. Es una reforma de 217 artículos y 26 títulos y un anexo que viene a modificar una ley de 51 años, de 1974, y lo que le ha costado a muchos gobiernos abordar estos temas. Nosotros hemos tenido el gran acompañamiento de muchos sectores que apuestan a un cambio, que quieren realmente un país donde estas trabas que muchas veces se dan por los mismos intermediarios, tanto en las relaciones laborales, empleo, que son generación, que es la posibilidad de generar que ese empleo registral aumente. Tengo un pequeño problemita con el sonido, no sé si es mío o es tuyo. No, nosotros escuchamos impecable acá, sí, así escuchamos que bien. Ahí sí, está. Ahí está. No te hagas problema, decía, sí. ver el vaso medio lleno significa que al abordar temas como vacaciones, banco de horas, jornada laboral, indemnización por despido, intereses en juicios laborales, derecho a huelga, convenios colectivos, la modificación, la ultraactividad, salario dinámico, salario en dólares que se incorpora, régimen de incentivo de formalización laboral, beneficios y promoción de empleo. Entonces son muchísimos temas que han costado años incluirlos en la agenda y que hoy nos dan la posibilidad no solamente de que ese 45% de empleos no registrados formen parte de un sistema que nos garantice no solamente mejorar los derechos presentes, sino también los derechos futuros y de tercera generación, porque cada vez que hablamos de alguien que está fuera del régimen formal, estamos hablando de que en vez de tener 4 aportantes por cada jubilado, tenemos 2.3 o 2.2. Entonces, la pirámide invertida cada vez se vuelve más difícil y no solamente estamos trabajando en esto, que como me mencionaba Pato, ¿qué temas van a estar en la agenda? Y van a estar en la agenda previsional, por supuesto, porque va concatenado a la reestructuración normativa que tiene que tener que tienen que tener políticas de Estado que den previsibilidad, que den fortalecimiento, que den transparencia y que sobre todo fijen reglas claras. Me parece que el esfuerzo que se hizo legislativamente, que ha puesto no solamente a muchos legisladores a la altura de las circunstancias, sino también al Poder Ejecutivo de cumplir un proceso de transformación que solamente este presidente lo podía haber hecho. Era muy difícil el desafío y cada obstáculo que se fue poniendo en la agenda es un obstáculo que lo fuimos superando. Y todo esto no hubiera sido posible sin las consecuencias políticas de la elección de octubre. Creo que ahí hubo una ratificación del rumbo y claramente la Argentina tiene muy claro hacia dónde va en materia legislativa y en materia económica. Diputado, buenos días. Se le habla a Nicolás Gallardo. Usted
como parte del equipo o de los principales referentes del oficialismo en diputados, usted ha tenido que afrontar negociaciones muy complicadas en la debilidad numérica que ha tenido la Libertad Avanza en este tiempo. Ahora con esta configuración más generosa para los libertarios, también le pregunto como ex candidato a gobernador, con lo cual la pregunta es bastante más federal, ¿cómo está viendo este vínculo con gobernadores, en especial gobernadores peronistas que acompañan? ¿Qué tanto ha cambiado? Porque recién hablábamos, el gobierno ha pasado de estar sometido a realmente tener un logro importante en términos de diálogo con sectores dialoguistas. Y la agenda es ambiciosa, ¿sí? Tal cual se respetara lo que dicen desde el oficialismo. ¿Cuánto ha cambiado, cuánto ha mejorado o cuánto han entendido estos sectores dialoguistas? Mira, yo creo que en primer lugar, volviendo al tema y la pregunta anterior, estos 3 puntos tienen que ver con el diálogo, es decir, 3 puntos que el gobierno ha entendido que la manera correcta de profundizar la confianza y también volcarla hacia lo que creo que es una construcción colectiva. Es decir, el gobierno ha afianzado aquellos lazos donde las provincias fueron claras en las cosas que necesitan para mejorar en gran medida sus regímenes fiscales, ir por el camino siempre de saber de que el Estado no puede seguir teniendo y sosteniendo el gasto público que venía llevando. Creo que hay muchos que después de el Pacto de Mayo, en una primera etapa, entendieron, quizás no se dieron las condiciones necesarias y en esta segunda etapa, ya más volcada a la instrumentación y a la puesta en práctica del proyecto, empiezan a ver por dónde va la cosa y no solamente en materia legislativa, sino también en materia política, de lo importante que es acompañar a este presidente. Diputado, una consulta, porque efectivamente incluso el dólar está a la baja, el gobierno tiene una situación en el Congreso muy sólida, a diferencia de otros años, pero hay dos datos que son datos concretos también. Uno, inflación de enero 2.9, y el otro tema es el cierre de FATE. En lo que es el espíritu libertario, bueno, si una empresa cierra es un problema de la empresa. Pero hay un tema también laboral, son 1000 puestos de trabajo. Digo, ¿eso cómo lo miran? Digo, ¿hay que buscar algún paliativo? ¿Hay que ver que esto se reconvierta? ¿Qué dicen ustedes como oficialismo? Bueno, a ver, FATE pone en práctica todas las modificaciones. O sea, FATE es el resultado de no tener todas las herramientas que se aprobaron el jueves. FATE no tenía una herramienta clara para llevar un régimen de indemnizaciones. FATE no tenía una herramienta para modificar los convenios colectivos porque no existía, o sea, la eliminación de la ultraactividad permite la renegociación y aquellos acuerdos que no se ratifican deben ser vueltos a conversar. FATE no tenía la ventaja de aplicar un banco de horas para optimizar los recursos humanos. FATE no tenía manera de frenar cargas de intereses de juicios laborales acumulados, porque seguramente en este proceso de FATE solamente estamos viendo el resultado y no estamos viendo el inicio y las consecuencias que llevaron a que FATE llegue a este punto. Y además, por supuesto, donde el Estado ha facilitado o sea, entrometido en las cuestiones que debe regular el mercado, pasa esto, digamos. Por un lado están las herramientas y por otro lado está el resultado inexorable que es sincerar la economía. Yo vivo en una provincia Sí, donde... perdón, porque todo eso que usted dice en materia laboral es cierto, yo, pero también pasa, básicamente el problema era que se había reducido el mercado y la producción al 30% por la competencia extranjera. Lo laboral está, pero bueno, básicamente había una competencia con China, que bueno, son las reglas del juego con costos sociales. Adam Smith tiene una frase fantástica, que creo que Sí. en La riqueza de las naciones la hace mención, Sí. y dice, no es por la bondad del panadero, Claro.
por la que tenemos pan todos los días arriba de la mesa. Claro. O sea, a ver, uno, si mañana vos tenés que comprar un pan en mal estado, por el solo hecho de que es la única panadería, bueno, será el mercado el que te obliga a vos a caminar un par de cuadras más, pero tener un pan fresco, y no va a ser la responsabilidad del panadero que el día de mañana cierre por falta de venta de pan. Será el panadero el que debe hacerse responsable, y será la competitividad del mercado la que fije las reglas para que justamente usted, que es usuario, consumidor, y quiere lo mejor para su familia, para su economía, tenga las distintas ofertas. Si FATE, por justamente estos motivos, es decir, no se crean las herramientas necesarias para que el empresario tenga las garantías de tener competitividad. Pero por otro lado, tiene subsidiada la energía, una irrealidad en la que entramos no solamente a una inflación, terminamos con una inflación del 200%, sino que también terminamos con un país que es irreal y que muchas veces, a través de distintas situaciones que se dan en medios de comunicaciones, parece, digamos, de que eso fuera producto de la reforma. Eso no es producto de la reforma laboral, todo lo contrario. Eso es lo que no queremos que pase si hay reglas claras y si están dadas las condiciones para que el que cierre pueda indemnizar y dedicarse a otra cosa, o invertir o emprender en algo Sí. que en lo que uno tenga más pericia. Pero le vuelvo a repetir, yo vivo en Corrientes, Sí. porque vive en Corrientes, Misiones, o se acerque a la zona de frontera, camine por la calle y vea cuántas cubiertas FATES hay en la provincia de Corrientes. No, se encuentra una. No, ¿Por qué? sí. Porque en rigor de verdad hay una. O sea, nadie iba. El que compra una cubierta en Corrientes y cruza el Paraguay para poner una cubierta en Paraguay porque no le alcanza, o por un remisero que vive de eso y no puede pagar lo que vale una cubierta FATE, o paga 3 veces menos cruzando una frontera seca, y lo piensa porque es su medio de vida. Entonces, no se trata de que uno esté en contra o a favor. Es el mercado el que va generando los grandes ganadores y quienes se benefician en condiciones que uno mismo las genera. 80 años estuvieron bajo un régimen que los perjudicó. Bueno, será este mecanismo el que genere condiciones para que un 45% de personas que están en la informalidad sean competitivas en el sector que prefieran invertir el capital, digamos, sea en la agricultura, sea en la ganadería, sea en la industria, sea en el comercio, pero debemos generar las condiciones para que haya la confianza y no perder en un litigio como pasó hace poco en Manaos, donde hay, en el fallo Manaos, donde hay indemnizaciones exorbitantes. ¿Quién puede planificar o quién querría invertir en una empresa después de ver ese fallo? O como ha pasado en ese famoso restaurante de La Recoleta en Buenos Aires, en Piegari, creo que es Sí. un juicio laboral donde la indemnización del trabajador incluía todo tipo de conceptos. No estaba claro si Totalmente. la Ahora, propina era sí. parte del salario o no. Entonces, si no mejoramos esas cosas que son esenciales, y no vamos a tener el crecimiento que podríamos tener teniendo un país tan rico en lo competitivo, porque si hay algo ¿Y en que han qué, demostrado dígame, y en qué el usted, argentino es ser competitivo? usted en qué imagina que se puede, o para dónde puede crecer la economía en el conurbano? Digo, porque uno ve cómo está creciendo en la zona de Neuquén, en la zona de San Juan, en la zona de Catamarca, con la minería, con el litio. La verdad que el crecimiento es notorio. Los otros días hablaban de un empresario de catering que le da de comer a 10.000 trabajadores de la zona andina. La verdad que es un datazo. Ahora, ¿qué es lo que pergeñan como idea para los trabajadores del conurbano? Porque digo, por ahora es FATE, que son 1.000, pero si eso se expande, no es fácil encontrar un modo de vida para los trabajadores de FATE o de cualquier industria, porque tampoco es fácil el traslado hacia las zonas petroleras o mineras. ¿Hay alguna idea o no hay idea respecto a eso? No. Bueno, en primer lugar, si usted mira y compara un poco y hace un poco Sí. de derecho comparado, o en este caso economía, no somos el primer país que va a modificar sus condiciones laborales
para mejorar sus partes productivas. Hay países a los que le ha ido muy bien, hay países que no lo han entendido y en esto tiene mucho que ver la conciencia y lo importante que es generar y hacer docencia, ¿no? Porque eso también es un poco la batalla cultural, digamos, a dónde tenemos que apuntar. Los países como Alemania, Nueva Zelanda, Noruega, Chile han modificado sus normas laborales y han obtenido resultados en función a mejorar estos puntos de los que hablamos, es decir, menor litigiosidad, crear mejores condiciones y reglas de mercado que generen la confianza. ¿Quién va a confiar o quién va a invertir en un país donde no hay seguridad jurídica? Creo que un punto fundamental era atacar la cuestión de la seguridad jurídica, y en ese sentido no solamente hemos avanzado y hemos tenido un criterio de país que están dadas las condiciones para generar fuentes de empleo y aumentar esa pirámide en función al régimen previsional y a la materia fiscal, porque esta es una primera etapa. Pero una segunda etapa es una etapa integral que va de la mano justamente con, por nuestro sistema federal, un acompañamiento de las políticas fiscales provinciales, un acompañamiento de achicamiento del sector público. Por eso, uno de los puntos y uno de los beneficios para el empleo registrado es uno de los grandes beneficiarios en esos 48 meses de formalización, tiene que ver aquel que salió del sector público e ingresa al sector privado. Ese ya tiene un beneficio. ¿Por qué? Porque estamos dinamizando un aparato donde hay una sobredimensión del aparato estatal y donde ese sector debe pasar a la formalidad del sector privado. Y bueno, esa es una de las cuestiones contempladas para empezar a trabajar por área y sistemáticamente cómo recomponer este tejido que se ha roto por malas políticas y también por falta de comprender de que venimos de un régimen de la década del 70, donde no había ni una décima parte de la tecnología, de la industria, de la robótica y de las relaciones laborales, de cómo se han ido transformando, digamos. Así que me parece que desde todo punto de vista la modernización laboral ha sido una de las leyes más importantes que ha sacado este gobierno y que sin lugar a dudas van a quedar en la historia. Diputado Almirón, diputado, gracias, buenos días y hasta cualquier momento. Un fuerte abrazo, Pato, saludos a todos. Ok, bueno, nos tenemos que ir, pero antes el señor Gallardo, que tenía un par de temas, pero tenés como 40 segundos. Un montón. Dale. Atención, porque semana muy complicada, compleja en el Senado, lo dijo Caro. De acá al mediodía se va a definir si hay una ruptura concreta del interbloque. Ya estamos en el mediodía. Del PJ, exacto. En minutos. Me refiero a los 5 senadores que forman parte de Convicción Federal, que forman parte, en cierto modo, del mismo ecosistema de lo que es Unión por la Patria. Me refiero a Guillermo Andrada de Catamarca, Sandra Mendoza de la provincia de Tucumán, María Carolina Moisés de la provincia de Jujuy, Jesús Fernando Rejal de la provincia de La Rioja y el último Fernando Salino de San Luis. De acuerdo a la información que tengo de acá al mediodía, es decir, en minutos se termina de oficializar que dejan de formar parte del interbloque de Unión por la Patria, es decir, se va a transformar en un bloque formalmente dialoguista. El único caso que me dicen de que se quedaría en Unión por la Patria es el caso de Rejal, que responde al gobernador Quintela. Un buen dato para el oficialismo, por lo que veo, oficialismo nacional. Si lo sumáramos tan fácilmente... Pero si es un blanqueamiento. Si esto se confirma, el gobierno de acá al viernes asegura los votos que necesita. Ahí estamos. Caballero, muchas gracias. Tenemos que terminar. Caro, hasta cualquier momento. Hasta aquí llegamos, nada más. Gracias. Enseguida la continuidad de DTV. Buenos días.